Buenas tardes, bienvenidos al nuevo webinar organizado por Plaintree América Latina sobre comunicación empática. Hablamos de la teoría a la práctica y fundamentos para el sistema de salud. Quien les habla, yo soy Natalia Rexuch y estoy acompañada por Pablo Lemos y vamos a estar juntos coordinando este webinar del día de hoy. Les agradecemos muchísimo el interés, estar acompañándonos en este momento. Nos consta que es un tema realmente de relevancia y de interés. Y para contarles, una interna nuestra de Plaintree es el webinar. Nosotros venimos realizando webinars hace ya 2 años, y este es el webinar donde más inscriptos hemos tenido, así que evidentemente es un tema que a todos nosotros nos interesa. Así que bueno, nuevamente gracias por acompañarnos. Algunos aspectos técnicos antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes. Vamos a estar acompañándolos y juntos aproximadamente 75 minutos. Vamos a explayarnos junto con Pablo en una exposición, trataremos que sea lo más amena posible para todos, y después vamos a procurar dar espacio a un momento de interacción con todos ustedes, así que los invitamos a ir registrando sus inquietudes, comentarios, preguntas en el chat, que intentaremos luego al final de la exposición tomar esos comentarios y poder responder inquietudes que tengan. Así que usen el chat, sepan que este webinar está siendo grabado y va a estar disponible en la página nuestra de plaintreeamericalatina.org a partir de la semana próxima. Así que sepan que eso va a estar a disposición, y recordamos, para quienes nos van acompañando en las diferentes actividades, este webinar suma un crédito para aquellos que estén interesados o mismo participando del programa para certificarse como Fellow en atención centrada en la persona. Bueno, bien, habiendo hecho esta introducción, ¿qué es lo que vamos a estar hablando hoy, compartiendo con ustedes junto con Pablo? Vamos a, si quieres seguir a la próxima página, Pablo, gracias. Vamos a hacer una introducción junto con ustedes acerca de la temática referida a la comunicación empática en servicios de atención en salud. Vamos a definir el concepto de qué estamos hablando cuando hablamos de comunicación empática, qué es y qué no es una comunicación empática compasiva. Vamos a hablar también de qué dice parte de la evidencia acerca de la importancia y relevancia de trabajar sobre esta dimensión dentro de los entornos de salud. Vamos a compartir también qué es lo que dice Plaintree, cuál es su posicionamiento, cómo encara la comunicación empática dentro de los equipos de salud, dentro de las organizaciones de salud. Y también, por último, compartir algunas historias con pacientes, y para terminar, hablar de medición. Sabemos que si no medimos, no podemos saber que estamos mejorando, así que por último vamos a estar hablando algunos elementos referidos a esto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Pablo, todo tuyo. Sí, Nati, muchas gracias, pero bueno, yo sé que vos sos muy famosa, que todo el mundo te conoce, pero estaría bueno que nos presentaras. No sé si te querés presentar bien, formalmente, y después yo. Bueno, gracias. Sí, no, famoso nada. Gracias por la salvedad. Bueno, yo soy integrante del equipo de Plaintree América Latina Sur, y bueno, acompañamos a las organizaciones y los equipos de salud en procesos de mejora continua referidos a la calidad, la seguridad y la mejora de la experiencia de los pacientes, de los colaboradores, de la familia y de la comunidad en su conjunto. Bueno, mi nombre es Pablo Lemos, yo soy médico clínico, soy internista y he trabajado muchos años en el área de calidad en un hospital en Córdoba, una ciudad que está en el interior de la Argentina. Se llama Hospital Privado Universitario de Córdoba, y ahora realmente he abrazado con pasión lo que es la atención centrada en la persona. Es un juego de palabras compasión. Bueno, vamos a hablar un poco una historia de empatía en tiempos de COVID. Todos hemos estado viviendo momentos de mucho estrés, y estamos trabajando en salud. La pandemia ha producido bastantes huellas en nuestra vida, y les quiero contar la historia de Marcela. Marcela es una mujer joven, 37 años, que vivía en un pueblo del interior de Córdoba,
ella hacia finales del 2020, previo a la vacunación en la Argentina, ella sufrió un cuadro de COVID, fue asistida en el lugar donde ella vivía y fue derivada al hospital donde yo trabajo por complicaciones respiratorias importantes. Allí ella tuvo que ser colocada con cánula nasal de alto flujo y días, más o menos al cuarto o quinto día de estar internada, ya se empezó a agotar, empezó a tener mucha dificultad respiratoria y allí fue cuando los médicos le comunicaron que muy probablemente iba a tener que entrar en asistencia respiratoria mecánica. En ese momento, Marcela ya estaba bajando los brazos y allí fue que Alicia, una enfermera, se acercó, habló con ella, le preguntó a qué se dedicaba, era maestra, si tenía hijos, coincidían las edades de los hijos y tanto Alicia como Marcela tenían más o menos la misma edad, hijos de edades parecidas. Se interiorizó por Martina, su hija de 15 años, por Genaro, su hijo de 8 años, y empezó Alicia a hablarle a esta paciente, a Marcela, diciéndole, tenés que hacer fuerza, tenés que luchar por tus hijos, tenés que alimentarte, tenés que comer, colocarte de boca abajo en prono, quedarte un rato en esta posición, yo te voy a acompañar, te voy a ayudar a respirar y vamos a tratar que no entres en respirador. Y así fue que la acompañó, que la aconsejó, y para Marcela fue un antes y después de ese contacto cálido con Alicia, porque ella dice que a partir de ahí empezó a sentirse un poco mejor, se animó a comer, se animó a alimentarse, le volvieron a evaluar los médicos y decidieron que le iban a seguir esperando. Yo conocí a Marcela en el consultorio como parte de mi trabajo como internista, hago controles de pacientes post-COVID grave y ella me contaba que cuando viene al hospital pasa por la terapia intensiva para conversar un rato con Alicia y para seguirle agradeciendo cómo ella impactó su vida y cómo ese momento especial que tuvieron hizo que ella de alguna manera luchara por sobrevivir. Seguramente ustedes han vivido historias parecidas y está lleno de historias de este tipo, donde el trato cálido, el trato empático, la conexión emocional con nuestros pacientes ha hecho la diferencia. Y un poco de eso vamos a estar hablando en el curso de esta tarde, en el transcurso de esta tarde. Pero quiero ahora que trabajemos un poco juntos. Vamos a ver unas fotos, les vamos a mostrar unas fotografías y queremos que hagan un trabajo, que exploren los sentimientos que estas fotografías les despiertan. Vamos a trabajar un poco en introspección, vamos a mirar hacia adentro nuestro, cada uno de nosotros, a ver qué sentimos, cómo nos conectamos con estas fotografías que vamos a ver. Para eso, nosotros vamos a utilizar el Mentimeter, ¿sí? Ahí creo que se puede ver el numerito. Yo ahora no lo puedo ver, Nati, no sé si querés decirlo en voz alta. Sí, el número es 9522-5212, pero lo voy a escribir también en el chat para que lo tengan ahí al alcance del chat. Tienen que ingresar a menti.com y ahí ya Sofía nos facilitó el número. Yo ahora les voy a mostrar las fotos primero, ¿sí? Vamos a ver las fotos y después vamos a utilizar el Mentimeter para comentar las emociones que despertaron esas fotos en nosotros. Empezamos a ver las fotos primero. Les voy a dar siempre unos 30 segundos por fotografía. Algunas personas nos van también respondiendo en el chat, así que está bien. Si alguien no puede entrar a Menti, lo comenta en el chat.
Bueno, ya empieza a haber respuestas, ¿no? Muchas de las palabras que aparecen en pantalla también estaban en el chat, Pablo. Excelente. Fíjense cómo nosotros podemos conectarnos emocionalmente, cómo somos capaces de expresar sentimientos, emociones, al presenciar y a ver estas fotos que acabamos de examinar y compartir con ustedes, ¿no? Dolor, tristeza, angustia, desolación, desigualdad, humanidad, ternura también. Por ahí esa viejita, ¿no? Tirando ese besito, nos daba esa sensación de ternura, impotencia, ¿no? Que es cierto, ¿no? Con este ejercicio lo que estamos tratando de mostrar con ustedes es la capacidad que tenemos los seres humanos de conectarnos y poder percibir emociones a través de lo que vemos, a través de nuestros sentidos, ¿no? Un poco, vamos a volver a la presentación. Vamos a hablar hoy de comunicación empática en la atención en salud. Por eso vamos a empezar definiendo un poco la palabra empatía, una palabra que es muy usada, que todos la conocemos. Bueno, históricamente esta palabra nace a mitad del siglo XIX. En realidad, los críticos de arte alemanes utilizaron una palabra que es Einfühlung, que se puede traducir como sentir desde adentro, y lo utilizaban para hablar de la experiencia de conexión emocional que tiene una persona cuando está mirando una obra de arte, cuando está escuchando un concierto, cuando está viendo una escultura, cómo puede percibir emociones y tal vez entrar en resonancia emocional con el artista que quiso expresar sentimientos a través de una obra de arte. Posteriormente esta palabra fue virando al griego, se tomó la palabra griega empateia, que quiere decir justamente con patos, con sentimientos o en los sentimientos del otro, en los sufrimientos del otro, y se utilizó primero en el arte, como decía recién, pero después esta palabra fue inundando el comportamiento humano y habla de nuestra capacidad de poder conectarnos con las emociones y los sentimientos del otro y actuar en consecuencia. Los estudiosos de la empatía dicen que la empatía en realidad tiene tres aspectos. Uno es el aspecto emocional, lo llaman empatía emocional, esto es la conexión emocional. Esto que nosotros hicimos recién de poder mirar para adentro y conectarnos emocionalmente, en este caso con situaciones que veíamos en las fotografías. Pero a su vez, hay un aspecto totalmente racional que se llama empatía cognitiva, que es la capacidad que tenemos de entender el sufrimiento ajeno sin padecerlo. Si yo, por ejemplo, un día muy frío veo pasar gente por la calle caminando casi sin ropas, voy a entender que están padeciendo frío, porque cognitivamente entiendo la experiencia de padecer frío. No solamente hay una cuestión emocional, sino hay una cuestión cognitiva de entender el sufrimiento ajeno. Pero el tercer componente de la empatía, aparte del componente emocional, el componente cognitivo, tiene que ver con lo que llaman la preocupación empática. Es decir, los actos compasivos que surgen cuando uno tiene la conexión emocional con el otro. Por eso definimos globalmente a empatía como esta capacidad que tenemos de conectarnos con las emociones y sentimientos del otro, pero actuamos en consecuencia. Esta capacidad de conexión emocional está estudiada muy bien, y ustedes saben que hay algo que se llama neuronas en espejo. Cuando vemos una persona que tiene un sufrimiento, por ejemplo, alguien que se lastima un dedo, nosotros muchas veces vamos a tener activación de neuronas
que también implican el dolor y el sufrimiento, porque nos conectamos con el dolor del otro, podemos percibir con menos intensidad el dolor del otro. Como dice este libro, que es muy recomendable, que es Compassionomics, que es un libro que habla de la compasión, del acto empático compasivo, citando a Dalai Lama, si quieres que los demás sean felices, practica la compasión, y si quieres ser feliz, practica la compasión. Un poco vamos a estar viendo en este webinar muchos aspectos de lo que acabamos de nombrar. En este libro habla de que hay una diferencia entre la simpatía también viene del griego, donde sim es sin, de estar en, perdón, y patos del sufrimiento, o sea, estar en el sufrimiento del otro, conocer el sufrimiento del otro, entender el sufrimiento del otro. Por eso la simpatía involucra entender los sentimientos y ponerse en el lugar del otro, pero el acto empático, la compasión, involucra la acción. No es solo un sentimiento, es actuar en consecuencia, involucra el deseo auténtico de ayudar al otro. Por eso hablamos que la compasión, que la empatía es el sentimiento más la acción. Necesita sí el acto empático. Hay estudios hechos con resonancia funcional en parejas, por ejemplo, si a una persona le hacen una resonancia mientras recibe un estímulo doloroso, nociceptivo, se le activan ciertas neuronas del sufrimiento. Pero si después él ve a su pareja, una persona con la que tiene mucha conexión emocional, que es sometida a ese mismo sufrimiento que él ya padeció mientras le hacen una resonancia, se le vuelven a activar los mismos sitios del dolor, aunque él no está recibiendo el estímulo nociceptivo, en menor intensidad. O sea que nosotros podemos realmente sentir literalmente el dolor ajeno. Por eso siempre decimos que la simpatía activa centros del dolor, en cambio la compasión, la acción empática, activa centros de recompensa. Eso está hecho en estudios de resonancia magnética funcional. Por eso se dice que la simpatía duele, pero la compasión, la empatía sana. Y como dice Maya Angelou, o decía, he aprendido que la gente olvidará lo que has dicho, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Esta frase encierra lo que estamos buscando, que los actos empáticos, los actos compasivos, la comunicación empática que logramos con nuestros pacientes, con nuestros familiares, con quienes están a nuestro alrededor, produce huellas imborrables en la memoria y en los sentimientos de quienes nos rodean. Pero, ¿por qué es importante la empatía? ¿La empatía puede tener algún impacto en la práctica, en la actividad que nosotros desarrollamos como agentes de salud? ¿La empatía en la atención en salud tiene algún rol realmente? Bueno, vamos a revisar un poco qué dice la evidencia médica acerca de la compasión y los actos empáticos. Uno de los primeros estudios que salió allá en la década del 60, que es muy interesante, fue hecho por anestesiólogos en Boston. Está publicado en un New England Journal of Medicine allá a principios de 1960, es muy viejo el artículo, que demostró que había una reducción en el dolor postoperatorio en los pacientes que eran instruidos y eran animados por los médicos anestesiólogos. Era un estudio, como dice acá, del rapport entre el médico y el paciente. Rapport es un término que de alguna manera quiere decir relación, pero es un término mucho más cálido. Habla de compenetración, de estar compenetrado con el paciente. Me gusta a mí hablar de warm words. Cuando dije eso a mis hijos, uno me dijo, ¿qué? ¿Gusanos, palabras? No, palabras cálidas, le digo. Mi inglés no es muy bueno, obviamente. Y rapport es una palabra cálida, es esto que habla de compenetrarse en el otro. Bueno, este estudio fue un diseño muy simple, fue un estudio controlado, dos grupos, un grupo control y un grupo tratamiento. El grupo tratamiento era el anestesiólogo
tenía un buen rato previo antes que el paciente vaya a cirugía, donde le explicaba que lo iba a acompañar, que iba a estar con él, lo alentaba, le decía que se iba a encargar del tratamiento del dolor postoperatorio. Y el resultado de este estudio fue que los pacientes que recibieron este trato empático, esta comunicación empática por parte del anestesiólogo, tuvieron mucho menos requerimiento de analgésicos opioides en el postoperatorio. Un impacto en reducción de la percepción del dolor. Claramente, la comunicación empática no nos quita el dolor, pero nos ayuda a enfrentarlo mejor, ¿no? Limitó en este estudio la necesidad de opiáceos. Avanzando un poco más en el tiempo, este es un estudio que me gusta mostrar mucho, porque este estudio quiso contestar una pregunta, y quiso contestar la pregunta si la relación, había alguna relación entre que el proveedor de salud, el médico que atendía a un paciente con HIV, lo conociera como persona, y si la calidad de esa relación podía tener algún cambio en los resultados clínicos de los pacientes con HIV. Y cuando a los pacientes se les preguntó que tenían HIV, recordemos que esto es un estudio de principios del 2000, donde ya se estaba utilizando la terapia antirretroviral altamente efectiva, y le preguntaron a los pacientes si su profesional, si su médico lo conocía como persona. Si realmente lo conocía más allá del paciente, si lo conocía como persona, como individuo, si había un conocimiento profundo, esto que hablábamos nosotros, esta compenetración del profesional que trata este rapport con el paciente. Cuando la respuesta era sí, ocurrían tres cosas. Era más probable que el paciente recibiera tratamiento, que el médico decidiera iniciar el tratamiento. Había mucha mejor adherencia al tratamiento por parte del paciente con HIV, y obviamente esto se relacionaba con una reducción de con una reducción de la carga viral, con una mejoría de los CD4, o sea, un resultado clínico, un impacto clínico concreto, visible en el paciente. Y ustedes saben que el conteo de la carga viral se correlaciona directamente con resultados clínicos, con infecciones, tumores oportunistas, etc. O sea, tenía un impacto inmejorable en el paciente. Y este estudio que me gusta siempre citar y mostrarlo cuando hablo de esto, es un estudio realmente copernicano para mí, antes y después. Está publicado en el año 2010 en un New England Journal of Medicine, y es un estudio sobre el cuidado paliativo precoz en pacientes con enfermedad, con cáncer de pulmón no células pequeñas, con enfermedad avanzada, que eran divididos en recibir un tratamiento estándar o entrar en un programa de cuidados paliativos precoz con fuerte acento en el trato compasivo. Como era de esperar, los scores de depresión, calidad de vida, ansiedad, etcétera, fueron mejores, los puntajes fueron mejores en los pacientes que recibieron el tratamiento precoz con terapia paliativa empática. Pero la sorpresa del estudio, algo no esperado, fue que en la curva de Kaplan y Meyer de sobrevida, hubo una mejoría en la sobrevida del grupo con tratamiento paliativo precoz, que era similar al logrado con una quimioterapia de primera línea. Es decir, que sorpresivamente vivieron más los pacientes que fueron tratados de una manera con enfoque centrado en la persona. Miren qué importante que es conocer a los pacientes y tratarlos en forma personalizada. Pero una cosa que nos pasa mucho a quienes estamos, los médicos, las enfermeras, quienes estamos al pie de la cama, quienes somos de alguna manera primera línea, cuando estamos tratando pacientes, es pensar que si me comprometo mucho, si cruzo ciertas barreras profesionales, si cruzo este Rubicón profesional, como decía Kenneth Schwartz, que era un paciente que tuvo cáncer de pulmón y falleció, nos vamos a quemar, vamos a tener burnout. Y en realidad,
todo lo contrario. Ustedes saben que ya por el año 81, Maslow definió el síndrome del quemado, el síndrome del burnout, como un síndrome de fatiga tanto emocional como física, nos puede dar sensación de estar cansado físicamente, que se asocia también a un autoconcepto negativo de uno mismo, uno empieza a sentirse con un concepto negativo de uno mismo y con actitudes negativas hacia los otros, hacia el trabajo, hacia los compañeros de trabajo, hacia los pacientes y hacia la vida misma. Y dos de los componentes más importantes que tiene el burnout, este síndrome del quemado, es la fatiga emocional y la despersonalización. Y la despersonalización es justamente empezar a tratar a las personas, a nuestros pacientes, como si no fueran personas. Son números, son enfermedades, no son personas. Nos empezamos a distanciar. O sea que una de las características del síndrome del quemado es esa distancia que empezamos a tener de nuestros pacientes. Hay varias revisiones, y quiero empezar a acelerar un poquitito, que se han hecho, incluso hay una revisión exhaustiva de la evidencia que hay en cuanto al burnout y empatía, y se ha visto que el efecto es inverso. Cuando uno realiza actos compasivos con los pacientes, empieza a sentirse mejor. Es una suerte de antídoto contra el burnout. Nati. Gracias, Pablo. Bueno, probablemente muchos de ustedes ya sabían o conocían alguna definición de empatía, y también probablemente muchos de ustedes reconocen como profesionales de la salud o como usuarios del sistema de salud la importancia que tiene poner en práctica el acto compasivo, la humanización del cuidado, esa conexión que nos está hablando Pablo. Ahora, el desafío, y sobre un poco en eso nos vamos a tratar de focalizar con Pablo, es entender, primero, que no es una utopía, sino que es posible desarrollarlo, aplicarlo y ponerlo en práctica en el día a día. Entonces, eso es como una buena noticia, por decirlo de alguna manera, que es posible. Pero no es simple, también es cierto. Bueno, desde Planetree, para quienes no conocen, Planetree es una organización internacional que viene acompañando ya hace algunas décadas a organizaciones de salud a lo largo del mundo, a lo largo y a lo ancho del mundo, justamente para desarrollar y desplegar en sus equipos de trabajo y en sus organizaciones un modelo de atención centrado en la persona. Y escuchen que estamos hablando centrado en la persona, no en el paciente. Probablemente también muchos de ustedes ya saben que ya hace muchos años se habla de la calidad en salud, ¿no? ¿Quién no quiere entregar un servicio de atención en salud de calidad? Y sabemos que una dimensión de la calidad tradicionalmente definida dice que tiene que ser una atención personalizada, con foco en el paciente. Pero bien, también es cierto que muchas veces esto no ocurre. No ocurre no porque no haya un interés, vocación o conciencia de la importancia, sino también porque por la complejidad que hoy va de la mano en cualquier servicio de atención en salud. Sabemos que una experiencia del paciente, del familiar, o mismo de trabajar bien en un entorno de salud no depende de una persona o de unas pocas personas, sino de una interacción, una articulación, una coordinación del cuidado y del trabajo, los procesos de trabajo dentro de diferentes entornos. Entonces estamos hablando de que hoy en día la complejidad que va de la mano de un sistema de salud, de un servicio de atención en salud, por la tecnología, tecnificación, burocracia, y bueno, tantos otros ingredientes que hacen que justamente esto que sabemos que es tan importante de estar centrados en el paciente, de tener un trato humanizado, personalizado, no se logra a menudo. Entonces, es posible que esto se despliegue y existen maneras de hacerlo. Otra vez volviendo con la definición, ¿no?, de un modelo de atención centrado en la persona, es clave también la definición, tener en cuenta que brindar un buen servicio de atención en salud y hablar de calidad o del camino hacia la excelencia implica tener en cuenta el binomio paciente-familia, que va de la mano,
y personal de salud. No podemos entregar un buen servicio de atención en salud, sino los profesionales de la salud, digo, no solo médicos, no solo enfermería, sino toda la gente que integra un sistema de atención en salud, también se siente bien atendido, que cuenta con la contención y el apoyo por parte del liderazgo de esa organización para poder hacer bien su trabajo. Y brindar una atención de calidad es no atender una enfermedad, un órgano enfermo, un órgano enfermo, sino pensar e interpretar y atender a una persona desde todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, por eso como dice acá, es promover un estado holístico de bienestar, de salud para el paciente, la familia, la comunidad, y también de la mano al personal de salud. Ya sabemos que el concepto que venía mencionando Pablo, referido al burnout, no es algo nuevo, lamentablemente, no es algo que vino con la pandemia, sino que la pandemia, por el contrario, puso de manifiesto las dificultades que ya tenía el sistema de salud, y las oportunidades de mejora. Y trabajar brindando apoyo y contención al personal de salud, sabemos que es clave. Entonces, cuando hablamos de un trato empático y compasivo, no solo estamos hablando de que esto sea para el paciente y su familia, sino también para el personal de salud. Y pasamos a la siguiente página. Y acá quería compartir con ustedes, hay un documento, que esto ya tiene también algunos años, del 2017, desarrollado por Plaintree, junto con la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos, donde justamente se comparte un marco establecido que es alcanzable y medible en relación a establecer un modelo de atención centrado en la persona. Entonces, este documento, que es de uso, de acceso público, así que quien quiera, digamos, puede acceder, cuenta justamente, ¿no? Digamos, qué variables o cómo tenemos que intervenir en los equipos y en las organizaciones de salud para alcanzar o acercarnos cada vez más a la excelencia entendido en relación a la cuádruple meta, ¿no? Que se habla en salud, que tiene que ver con hacer más, con menos, para todos, para sintetizarlo de alguna manera. Inclusive hoy en día se está hablando de la quíntuple meta, incluyendo la dimensión de la equidad, que toma cada vez más protagonismo y que también, como uno de los coletazos de la pandemia, dejó de manifiesto la falta de equidad que hay en salud. Entonces, hay un marco, hay una metodología de trabajo para lograr avanzar en este sentido hacia la excelencia, hacia desplegar un modelo de atención centrado en la persona, que implica fundamentalmente organizaciones que aprenden, organizaciones inteligentes, donde algunos pilares se respetan y se repiten. Uno que tiene que ver con el liderazgo. Es muy difícil desplegar una cultura de atención centrada en la persona, unas condiciones favorables para que esto sea posible si el liderazgo no acompaña. También existen algunos elementos claves como palancas del cambio, ¿no? Construir, por ejemplo, estructuras físicas y simbólicas, equipos de trabajo interdisciplinarios donde se habilite hablar a todas las personas. Una atención centrada en la persona implica desde que se planifica un cuidado hasta que se entrega y se mejora junto con todos, principalmente con el paciente, la familia, para poder personalizar ese cuidado, atender sus necesidades y expectativas, pero también escuchando a todo el personal de salud, a todos quienes integran los servicios de atención a la salud, porque la solución está en ellos también. Entonces, un liderazgo humilde, transparente, ¿no? Algunos valores que sabemos que muchas veces no se ponen en juego, que estos son como elementos o palancas fundacionales, fundamentales, para empezar a desplegar una cultura de aprendizaje continuo. Y después también hay otros elementos claves que tienen que ver con la enseñanza, la educación, no solo al personal, sino también al paciente y la familia. Vamos a ver también más adelante que es clave que el personal de salud sea educado, entrenado en lo que tiene que ver con la comunicación, ¿no? La comunicación empática, compasiva. Sabemos que es una deuda también en la formación de grado, de pregrado, esta dimensión. Muchas veces se le quita el valor que tiene, y de eso también somos conscientes. Entonces, en esto tiene que estar incluido como un pilar estratégico. Esto no es solo un curso más, sino
el liderazgo consciente es un valor para la organización, el trato, el cómo se entrega ese servicio de atención en salud, que no depende solo de el mejor saber científico, la mejor tecnología, la mejor infraestructura, el mejor diseño de procesos, si después el sistema nervioso central, que tiene que ver justamente con esas conexiones, con el trato que se brinda, no solo con el paciente y la familia, sino también entre el personal de salud, esto no va de la mano de la compasión y de la empatía. Entonces, es un input, como dice acá, estratégico, en la parte amarilla, es que el personal y que la comunidad tome conciencia de esta importancia, y las organizaciones tienen mucho para hacer en este sentido de sensibilizar, informar y educar. Y bueno, gracias a esto y otras prácticas interconectadas, es que se logran mejores resultados. No podemos pensar que, porque entendemos qué es la empatía, porque hicimos un curso de empatía, a partir de mañana vamos a actuar de una manera empática. Esto sería simplificarlo. Sabemos que es mucho más complejo, tiene que ver con el sistema de creencias, con el modo en que el paradigma modelo médico hegemónico, donde hay mucho o demasiado hincapié en la tecnificación, en el saber científico, y se le resta importancia al cómo se entrega la atención, y parte del cómo tiene que ver también con darle protagonismo a ese paciente y a ese familiar de paciente dentro del equipo de atención, porque ellos tienen mucho para decir, son expertos en su enfermedad, mucho más que el propio médico. Pero si no tenemos una buena comunicación, no tenemos un diálogo y una conexión, como hablaba antes Pablo, profunda, es muy difícil que exista este rapport positivo que dé lugar a una buena comunicación, a una buena educación, a una adherencia a un tratamiento, a poder plantear dudas, inquietudes, a dar a conocer la propia perspectiva del paciente, y a partir de ahí traducirse en un tratamiento específico, y eso luego va de la mano de mejores resultados que importan al paciente. Y sobre eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Pasamos, Pablo. Bueno, acá solo para contar que este marco definido, alcanzable y medible, con el cual trabajamos desde Planetree, se traduce en 5 principios guiadores y criterios que acompañan estos principios fundamentales, donde uno de ellos, como está señalado hoy en rojo, tiene que ver con saber lo que importa. Tenemos que, para poder brindar un servicio humanizado, personalizado, sistemáticamente, tenemos que poder establecer conexiones de calidad, un trato humano, respetuoso, empático. Y por ejemplo, es uno de los criterios que permiten, en la medida que esto se despliega realmente dentro de una organización, avanzar hacia el camino de una futura eventual certificación, pero más allá de la certificación es el evidenciar y poder comprobar que en esa organización, en esa configuración del sistema de salud, realmente se aplica un modelo de atención centrada a la persona. Pasamos al siguiente, por favor. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, también, como decía, esto es, si no medimos, no podemos saber que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, parte de los criterios va de la mano de algunos elementos que se consideran, que se pueden medir para decir, bueno, la comunicación empática realmente funciona en esta organización, en este grupo de trabajo, y estas son las evidencias que lo acompañan. Entonces, una organización de salud que tiene como pilar la comunicación empática, la define como una competencia crítica junto con otras habilidades técnicas. Ya no pasa que este médico es bárbaro, ahora no le pidas que hable con el paciente porque ahí hace agua. Bueno, entonces no es bárbaro ese médico que no puede hablar bien e interactuar y conectar y empatizar con ese paciente. Digo, el médico o enfermera o administrativo, digamos, cualquiera sea la persona que está ahí brindando ese servicio, que está en ese punto de contacto con el paciente, con la familia, digo, y también no solo con ellos, sino entre colegas, ¿no? Qué importante es construir una red de vínculos positivos, un clima de trabajo ameno, favorable para el buen clima de trabajo para todos los que integran esa organización. Entonces, esta competencia, ¿no? o este estilo de comunicación empático, compasivo, se traduce en un sistema de gestión del desempeño. Entonces, no solo se define
formalmente como un esperado, y eso se asocia a comportamientos, y bueno, esto después se traduce en capacitación para el personal, por ejemplo, para el liderazgo, sino que después también se evalúa al personal en función del nivel de cumplimiento o no, y se le da tanta importancia a esto como que tenga un título universitario actualizado y validado, ¿no? Y bueno, y esto, como decía anteriormente, no se da naturalmente, sino que también es importante brindar educación al personal. Entonces, estos son, por ejemplo, algunos elementos que se consideran dentro de Planetree para decir se está trabajando a conciencia y de manera estratégica este elemento dentro de esa organización de salud. Pasamos al siguiente. Y bueno, en este sentido también Planetree ha desarrollado un programa para el personal de salud, a la medida del personal de salud. El Language of Caring es una división de Planetree que desarrolla justamente contenidos y desarrolló un método basado en evidencia que se llama Corazón, cabeza-corazón, ahí como ven esos símbolos, y que pasamos al siguiente, y que es un método que demuestra en la práctica que trae muchos beneficios, que es una fórmula, la fórmula mágica de 2 por 1, 2 veces corazón y 1 vez cabeza. ¿Qué es esto? En la interacción es importante primero conectar desde la emoción, desde el corazón, y que exista esa percepción por parte del otro de que estamos presentes. Que no soy un paciente más, el de la habitación tal, no, yo soy Natalia y tengo mi realidad, mi presencia, mis expectativas, necesidades, y percibo que el otro me está reconociendo como tal. Entonces, primero, en una interacción donde se ponga en juego y se hable desde el corazón. Esto va acompañado después de una interacción desde la cabeza, desde lo racional, donde uno a partir de haber conectado con esa persona, después tiene la posibilidad de brindar información, dar una explicación, hacer una pregunta, bueno, meterle el contenido, la parte más lógica y racional de esa comunicación que se está teniendo en el momento, y después cerrar nuevamente con el corazón para expresar que el otro le importa y que en definitiva ese mensaje que se quería transmitir sea bien recibido, interpretado e incorporado y funcione la comunicación. El hablar desde el corazón, conectando con la emoción, hace que el contenido racional, lógico, sea mejor interpretado. Uno abre los oídos al conectar desde este punto de vista también. Pasamos. Y bueno, esto también sabemos, no es una fórmula mágica, aprendí el método 2 por 1 y salgo mañana a ser empática con mis colegas, con los pacientes, en situaciones difíciles. No, esto es un ejercicio donde la organización tiene que acompañar a través de diferentes instrumentos. Acá aparecen unos manuales que apoyan en este sentido, como por ejemplo a los líderes, como los líderes también tienen que acompañar a sus equipos a partir de diferentes prácticas, actuando como modelo de rol, explicitando qué se espera del otro, haciendo retroalimentación, dando feedback, donde uno nota que están bien las cosas, reconocerlo, bueno, toda una serie de recursos, estrategias y prácticas que tanto desde el liderazgo como uno mismo tiene que poner en práctica para lograr, en definitiva, ¿qué? Construir y desarrollar nuevos hábitos. Porque, no creo que sea en la página siguiente, esto también está estudiado, ¿no? Que lleva tiempo desarrollar nuevos hábitos, ¿no? Entonces tenemos que muchas veces desaprender para volver a aprender, y la repetición, ¿no? Si recordamos cuando comenzó la pandemia, era muy difícil pensar, usar el barbijo. Ahora, después de la práctica y el hábito de tener que ponérnoslo, ya lo hacíamos en automático, ¿no es cierto? Bueno, lleva promedio, como dice acá, 2 meses, 66 días, convertir un comportamiento en hábito. Entonces, es importante cómo la organización, cómo los equipos, cómo los líderes hacen posible a partir de la repetición y la concientización y la educación, construir nuevos hábitos de comunicación empática. Avanzamos. Y para, bueno, rápidamente intervenir desde diferentes frentes. Tiene que ser un pilar estratégico, el liderazgo tiene mucho para hacer en este sentido. ¿Cómo reclutamos dentro de una organización?
y tenemos en cuenta este elemento, esta dimensión, el cómo uno se interactúa con los demás, cómo seleccionar, hacer la inducción, capacitar, desarrollar, bueno, y demás, todo esto tiene que estar convergiendo en un mismo sentido para que se construyan estos nuevos hábitos. Sí, Pablo, ¿querés pasar? Y esto, digamos, también sabemos que nacemos con el don de la empatía, salvo algunas excepciones particulares ya asociadas a algún tipo de enfermedad. Nosotros, los seres humanos, somos empáticos, así que el desafío es cómo también hacerlo visible, ¿no? Parte de este método del corazón, cabeza, corazón, facilita hacer visible el cuidado. No es que no nos importa el otro, es cómo hacemos para que el otro perciba que realmente me importa. Seguimos. Y bueno, acá también Helen Hayes, que es profesora de psiquiatría de la Escuela de Harvard de los Estados Unidos, también hay un libro que dice acá, ¿no? El efecto de la empatía, y bueno, bastante desarrollo conceptual e investigaciones que apalancan estas referencias que estamos tomando en relación a la evidencia y la importancia que tiene la empatía, y acá también desarrollan una fórmula, un acrónimo, utiliza justamente las primeras letras de la empatía, para recordarles, ¿no?, a los profesionales de la salud que lo utilicen como una fórmula, este acrónimo, para recordar y poner en práctica la comunicación empática, la importancia del contacto visual, la gesticulación y los músculos faciales, la postura, el reconocimiento del afecto, el tono de la voz, la escucha, la respuesta que uno tiene hacia el otro. Bueno, son elementos que tienen que estar presentes y uno tiene que ser consciente. Muchas veces somos inconscientes de cómo se pone en práctica la comunicación no verbal, pero sabemos que gran parte de la comunicación no verbal es lo que impacta en los resultados. Entonces, es importante tenerlo esto presente. Seguimos. Si querés, esto lo podemos pasar, Pablo, porque si no, nos vamos a robar todo el tiempo. Y te dejo aquí. Bueno, solamente hago un comentario de esto, que hay toda esta cuestión de preguntarle al paciente qué es importante para vos, qué es importante para usted. Tratar de entender cómo hay palabras, cómo hay mostrar el verdadero interés por el paciente, pasa a veces por la pregunta, ¿qué necesita mi paciente? Y verbalizársela. Por eso les quiero contar una pequeña historia que se la escuché a Matías Nahum. Él es médico paliativista del Hospital Austral y trabaja y es director de esta fundación, Buen Samaritano, para el cuidado humanizado en el final de la vida. Y él nos contó la historia de Soledad. Soledad era una mujer de 42 años con un cáncer de páncreas estadio 4, que a ella le hicieron la pregunta, ¿qué es lo que realmente era importante para ella? Y ella les pidió que les gustaría, ella estaba internada en este hospice, poder pasar el Día de la Madre con sus hijos. Ella era madre de 5 hijos. Entonces, un grupo de voluntarios se acercó, la maquilló, la preparó, la acondicionó para ir a ver a sus hijos, la llevó hasta su casa, su humilde casa, y preparó una pequeña celebración junto con sus hijos, y vi en el rostro de felicidad, de Soledad, al cumplir lo que había de alguna manera pensado. Fíjense el poder de las palabras, el poder de poder transformar las palabras en acción. Hablábamos que la empatía tiene que ver con esto, no solamente es interesarnos por los sentimientos del otro, sino actuar en consecuencia. Este es un ejemplo claro de acción empática. Y esto paso rápido, pero esto tiene que ser totalmente top-down, esto tiene que venir desde arriba hacia abajo, como pasó con la Cleveland Clinic. Ustedes saben que ellos lo han puesto a la empatía como un valor central, tienen cursos de empatía, tienen foros de empatía en la institución, y ellos han puesto este eslogan del paciente primero, y lo viven. Este es tomado de un blog de un paciente que dice que el lema y la misión de la clínica es los pacientes primero, poner a la persona primero, y
ellos pueden dar fe de ello, los pacientes dicen que ellos lo han vivido esto. Y en parte, en Cleveland Clinic trabajan en la comunicación. Trabajan en la comunicación empática. Ellos hablan de comunicarse con el corazón. Y a través de la palabra corazón en inglés han hecho su propio acrónimo y hablan de escuchar, de empatizar, de disculparse, que es difícil a veces pedir disculpas cuando cometemos errores. Bueno, disculparse con los pacientes, con las personas que atendemos, con responder solícitamente, con agradecer. Fíjense, ellos trabajan la comunicación empática como un programa propio de su clínica a través de esta comunicación. Y para ir terminando, dijimos hablar, aunque sea algunas palabras de medición, no podemos dejar de mencionarlo, estamos ya al límite del tiempo, pero ¿se puede medir la comunicación empática? No solo se puede, sino que se debe. Porque sabemos que toda mejora, como dice acá, implica un cambio, pero no todo cambio incluye una mejora. Entonces tenemos que medir antes, tenemos que medir durante y después. Hay instrumentos diversos, también desde Planetree, uno de los pilares que yo les mencionaba, también de los 5 pilares, uno tenía que ver con saber lo que importa, personalizar, el trato empático. Bueno, el azul que está ahí debajo marcado es usar la evidencia para impulsar la mejora. Y usar la evidencia para impulsar la mejora en el desarrollo de esta competencia de comunicación efectiva, comunicación empática y compasiva es posible y se tiene que hacer. Hay a continuación diferentes herramientas, estrategias que van desde resultados más generalizables, menos generalizables, más descriptivos, menos descriptivos. Entonces vamos desde instrumentos cuantitativos, cualitativos, encuestas, entrevistas en profundidad, grupos de enfoque, observación, historias de pacientes, bueno, un sinnúmero de herramientas y recursos que es posible aplicar para evaluar las características de la comunicación y la calidad de esas comunicaciones en las organizaciones. Y acá solo mencionar, esto también de las fuentes de Health Foundation, que es de Reino Unido, que también presenta a una serie ya de instrumentos que permiten medir la calidad de las interacciones, la empatía. Hay una escala muy utilizada que es la escala de Jefferson, pero bueno, solo para mencionar, sepan que ya hay mucha bibliografía sobre esto, muchos instrumentos que permiten medir para poder mejorar la calidad de las comunicaciones y cuán empáticos estamos siendo entre nosotros y con los pacientes. A continuación. Pero también desde Planetree, ¿qué se impulsa cuando hablamos de medición? 1, coherencia. No alcanza con hacer un curso, ya lo dijimos, esto tiene que ser un pilar estratégico, tiene que ser parte de los valores, como contaba Pablo, dentro de la Cleveland Clinic. Intervenciones de todo tipo, multifuente, sostenido a lo largo del tiempo, para que esto se transforme en una manera de hacer y sentir dentro de los grupos de trabajo, dentro de las organizaciones de salud. Entonces, conexión entre el decir y el hacer. Medición cuantitativa, cualitativa y también hacer públicos los resultados. ¿Para qué? Para que los pacientes puedan elegir y tomar mejores decisiones informadas, dónde se quieren atender, con qué profesional, en qué organización, y también los profesionales de la salud elegir en qué organizaciones quieren trabajar, porque esto también es parte, ¿no? Como decíamos al principio del binomio, es que los profesionales de salud sepan en dónde trabajan, y hay instrumentos que miden el clima, el compromiso, y que va de la mano también, por supuesto, del trato humano, respetuoso, empático con los profesionales de la salud, y hay que medirlo y hay que trabajarlo. Bueno, y estamos ya al final, ¿no es cierto, Pablo? A ti. Y solamente para cierre, esto fue escrito hace más de 3000 años, ¿sí? Esto es un proverbio del rey Salomón que está en la Biblia, que dice: panal de miel son las palabras amables, endulza la vida y dan salud al cuerpo. Esta cuestión, este proverbio que está hablando de que las palabras amables producen esta alegría no solo para el alma, sino producen salud al cuerpo. Esta cuestión de que el trato empático, la comunicación empática, esto que hemos estado hablando, puede impactar favorablemente también en resultados clínicos, ¿no? 3000 años hace ya de esta frase y que es vigente aún el día de hoy. Así que con esto solamente queremos cerrar y
vamos a dar lugar a preguntas, a tratar de interactuar un poco con ustedes, ¿no? Muchas gracias Bien. por este momento. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Hay acá habrá un par de preguntas que quisiera ver, Pablo, ¿qué te parece? Dice, ¿cómo manejar un paciente aprensivo y agresivo, molesto por su enfermedad y por el sistema de salud? Bueno, no sé si A querés... todos nos pasa, a Sí. todos hemos tenido pacientes difíciles, ¿no? Realmente es muy difícil hacer una receta que pueda encajar en todos los pacientes, pero una cosa que a mí me ha resultado con mis pacientes difíciles, bueno, es tratar justamente de esta cuestión de acercarnos al paciente, expresarle que realmente entendemos su situación, que la comprendemos, que de alguna manera tratar de utilizar este método de corazón, cabeza, corazón, decir que entendemos sus sentimientos de enojo, que entendemos que está enojado, que entendemos sus sentimientos, que entendemos que está disgustado. No es para darle la razón, es solamente para decirle que lo comprendemos. Y tratar de alguna manera de darle algún tipo de explicación concreta, de ayuda concreta. Y creo que no hay una receta única. Todos vamos a enfrentar pacientes complejos. Se me vienen enseguida a la memoria 2 o 3 pacientes de esos que uno ha tenido cierta dificultad, pero hay momentos en que uno puede hacer la conexión con el paciente. Es cuestión que uno busque ese momento de conexión emocional con el otro, ¿no? Creo que hay que trabajar en uno mismo primero para poder trabajar en los pacientes, ¿no? Yo no tengo una receta única. Creo que dijiste también una palabra clave que tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Y el desarrollo de la competencia de inteligencia emocional que se dice en uno mismo. Hay una técnica también que se llama el reframing o el reencuadre, ¿no? Porque si no es muy fácil caer en la escalada de violencia. A mí me hablaron mal, entonces eso me dispara una situación de violencia, de enojo, de frustración, de bronca, y ¿por qué? Y entonces contesto en función de esa escalada de sentimientos negativos. Entonces, una técnica para desarmar esta situación tiene que ver con tratar de correrse de esa escalada y repensarlo desde un lugar más empático. Bueno, esa persona probablemente puede estar con dolor, esa persona puede estar angustiada, esa persona puede tener un montón de circunstancias que no justifican, digamos, desde ningún punto de vista la violencia, pero quizás uno empatizando, justamente haciendo el ejercicio de empatizar con el otro, con la circunstancia del otro, uno puede hacer el ejercicio de autocontrol y no elevar, ¿no? esa interacción a una escalada de violencia que muchas veces nos cuesta controlar, porque también tenemos nuestros puntos ciegos, ¿no es cierto? Pero cuantos menos sean mejor, por eso es importante entrenarnos en la inteligencia emocional, en el autocontrol, y nos va a facilitar justamente poder hacer este ejercicio de reencuadre de la situación y poder responder de otra manera, y seguramente eso va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad, de tensión que vienen del otro lado. Pero bueno, como decía Pablo, no hay fórmulas únicas, todos somos diferentes, y cada circunstancia es particular, así que vale la pena hacer una lectura y responder en consecuencia de acuerdo a cada una de las situaciones. A ver, ¿qué otra pregunta? Dice, quisiera preguntar, entiendo la importancia de disminuir el dolor, y el panelista habla que la empatía y la compasión disminuyen el dolor, pero tal vez la idea positivista que impera en el mundo actual de que hay que escapar a toda costa del dolor nos hace cada vez más indiferentes al dolor. Llego a pensar que la empatía o la compasión que duele alivia más que la empatía o la compasión aséptica, indolora. ¿Qué opinan al respecto? Un poco eso es lo que venimos tratando de decir, ¿no? Yo sé que en el mundo que impera hoy, esto de alejarse del sufrimiento es una forma de autoprotegernos, ¿sí? Pero nosotros estamos todo el tiempo, quienes trabajamos en salud, con gente que sufre. Entonces no nos podemos escapar, no podemos evitar ver pacientes con dolor, no podemos escapar a ver pacientes que sufren, si no nos tendríamos que dedicar a otra cosa, ¿sí? Tenemos que trabajar en Walt Disney tal vez, ¿sí? Pero si uno trabaja en un hospital, va a estar siempre en contacto con pacientes que están sufriendo, con familiares que uno le tiene que dar malas noticias, con gente que uno le tiene que decir que tiene cáncer,
que no hay tratamiento ya de segunda, tercera, cuarta línea, que ya no se puede hacer otra cosa, que el paciente está entrando en una etapa terminal, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a enfrentar el sufrimiento. El tema es cómo el sufrimiento lo canalizamos. Puede ser que solamente nos endurezcamos y que nos tratemos de alejar y hacer un caparazón, pero no vamos a lograr aliviar el sufrimiento del otro, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos de alguna manera seguir manteniendo la conexión con el otro. Obviamente que lo que estamos tratando de decir que uno debe tratar de conectarse con el sufrimiento del otro, usar la empatía cognitiva y utilizar la empatía de acción para hacer acciones que alivien al otro. Les comentaba hace un rato la historia, no la comenté, nombré a alguien que es Kenneth Schwartz. Le voy a comentar rápidamente porque viene a colación. Kenneth Schwartz escribió un artículo en el Boston Globe, que fue magazine, que fue realmente un artículo que se extendió rápidamente. Es un abogado de 40 años que sufre un cáncer de pulmón y cuenta todo su derrotero con el cáncer de pulmón. Y dice que cuando lograba que algún profesional se conectara emocionalmente con él y que se animara a hablar de los sufrimientos que él tenía, sus miedos a la muerte, sus miedos a no ver crecer los hijos, etc., él sentía un profundo alivio. Y que el toque al alma de muchas de estas personas que lo rodearon hicieron soportable lo insoportable. Él escribió esta frase: este trato compasivo y amable logró en mí hacer soportable lo insoportable. Lamentablemente Kenneth falleció, pero surgió todo un movimiento, toda una fundación que se dedica a justamente hacer lo que se llaman las rondas de Schwartz, que es esta cuestión de trabajar sobre la comunicación empática, sobre el acercamiento empático a los pacientes. Y él hablaba de esto de cruzar el Rubicón profesional, así como Julio César cruzó el Rubicón para llegar a Roma. Dice que muchas veces el profesional tiene que cruzar ese Rubicón para tener ese contacto de calidad y empático con el paciente. Creo que eso es parte de nuestra tarea profesional y obviamente esto también uno lo puede entrenar. Es un poco lo que hemos estado tratando de hablar. Hoy hay formas de entrenar, de aprender a comunicarnos de forma empática y de poder tener una mirada más compasiva acerca de nuestros pacientes, más allá de la empatía que todos sentimos, ¿no? Estoy de acuerdo con todo lo que decís, Pablo, y digamos, solo para resaltar, ¿no? No es simple, pero es posible. Hay que trabajarlo a nivel individual, cada uno hacia adentro. También es importante poder recurrir al apoyo de pares. Se recuerda, ¿no?, la distinción que hacía Pablo entre la simpatía y la empatía. La simpatía duele y la empatía, por el contrario, es constructiva, es positiva. Entonces, bueno, eso es como uno logra también mantener una distancia óptima para no justamente volvernos asépticos e indoloros e indiferentes, aparentemente, al dolor del otro como una caparazón, sino, bueno, ¿cómo hacemos para que haya una distancia óptima operativa que nos permita justamente ayudar al otro y no quedar tomados por la escena? Entonces, esto también se puede aprender, uno lo tiene que trabajar individualmente, también recurrir al apoyo de paros, pero para esto también es fundamental la gestión desde el punto de vista de la organización, cómo la organización trabaja sobre estos elementos, cómo ayuda a tomar conciencia, cómo apoya en la educación, en el entrenamiento y en el refuerzo positivo de reconocer cuando las cosas se hacen bien, por el contrario, dar feedback, una retroalimentación cuando los comportamientos esperados no están en línea con los principios de la comunicación empática, un trato respetuoso, humano, compasivo. Entonces, la organización tiene mucho para hacer, hay muchas estrategias, prácticas, proyectos, programas que muchas organizaciones llevan a cabo con muy buenos resultados
para trabajar, por ejemplo, sobre el dominio del burnout, sobre cómo hacer para alivianar esa carga que, como dice Pablo, quien se dedica a esto, indefectiblemente se está enfrentando muchas veces en situaciones críticas de vida a muerte, de mucha presión, tensión. Esto no es sin ningún costo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto, en definitiva, no afecte el servicio y también a cada uno de los profesionales, que sabemos que lamentablemente pasa? Hoy en día con la pandemia, mucha gente, muchos profesionales de la salud ya estaban mal, trabajando en malas condiciones, y el COVID fue la última patada para sacarlos del sistema, ¿no? Entonces mucha gente que está abandonando, muchos problemas de salud mental, adicciones, bueno, y demás, producto de cuando no se trabaja bien, en buenas condiciones, donde justamente no hay un trato humanizado también con los profesionales de la salud, esto impacta negativamente. Entonces, hay que trabajarlo, es posible, pero no es simple, también hay que ser conscientes de eso. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, les agradecemos muchísimo habernos acompañado. Sepan, avisos parroquiales, que esto está siendo grabado, va a estar en la página de Plaintree América Latina.org, y también ha habido consultas sobre el programa que trabajamos de comunicación empática, de la fórmula 2-1, corazón, cabeza, corazón. También nos pueden contactar en cualquiera de las oficinas que están desde México, desde Colombia, desde Buenos Aires, atendiendo a la población de habla hispanoparlantes. Así que nos pueden contactar y ojalá podamos colaborar en algún sentido. Muchísimas gracias, nos vemos próximamente en algún lugar o en el próximo webinar. Que esté muy bien, buenas tardes, buenas noches para todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo.